para todos. Bendiciones. Nos encontramos aquí en el INC, Ventana del Conocimiento. Para mí es un placer, un honor volver a encontrarme con ustedes en este espacio virtual que nos permite pues disertar y conversar y reflexionar acerca de tan importante tema como es la productividad y y educación. En este sentido, la unidad 3 tiene un contenido temático. Entre ellos está la creatividad y productividad en la cultura, en la sociedad y todo lo concerniente a la productividad. Y nosotros cuando hablamos de producir siempre pensamos en economía, pero realmente pues hay una economía que es intelectual, la economía del conocimiento, la economía de las emociones, del espíritu, que esa es invaluable. Y yo traigo para ustedes una frase. Quisiera compartir con ustedes esta experiencia. Yo trabajo en colegios compartiendo conocimientos en el área de castellano y literatura. Yo soy licenciada en castellano y literatura con estudiantes de educación media. Y bueno, para mí siempre es importante comenzar con un pensamiento positivo, con una frase positiva que te permita, pues, en todo el día andar así apasionado por lo que estás haciendo. Y tengo una carpeta que les voy a mostrar, donde tengo una hojita de folder y tengo varias frases positivas y el que consigo por allí lo veo un poco desanimado, le digo, tome esta frase y la conversamos, la trabajamos y bueno, es una actividad bien interesante. Y esta dice así, cuando cometo errores siempre aprendo de ellos. Y nosotros, los maestros, eh, tenemos una gran diferencia con el campo de la medicina, el campo de la educación con el campo de la medicina. Y principalmente es eso. Nosotros cuando estamos educando, no educamos una sola persona. Educamos incluso para los que son maestros de primaria, un grupo de 15, 20, 30, 35 hasta 40 estudiantes en un solamente aprendizaje y para los que somos especialistas o docentes por hora, nosotros si estamos, en mi caso de primero a quinto año, yo trabajo entonces con 375 estudiantes. Y buenos días. Si yo no aprendo de mis errores y yo no busco transformar y reflexionar acerca de ese error que estoy cometiendo, voy a eh, invertir negativamente, pensamientos negativos, frustración, contenido de educación tradicional, de una educación tradicional bastante memorística, no en uno, como en el campo de la medicina, que él va a consulta, hace una operación, es a una persona máximo, tal vez al día 5, pero imagínense una maestra como yo, que maneja en una semana 375 estudiantes. Entonces son 375 almas que estoy tocando. Entonces, cuando cometo errores, siempre debo aprender de ellos, reflexionar acerca de esta importante frase, porque es una frase positiva que me permite entender que soy ser humano, pero que tengo que aprender de los errores para no volver a cometerlos. Y si los vuelvo a cometer, tengo que aprender de ese error para no volverlo a hacer, porque a veces te dice, "Ay, el ser humano tropieza 1000 veces con la misma piedra". No, esa no es una frase positiva. Es una frase que busca, que no importa que cometa errores, "Ay, siempre tropieza con con la misma piedra". No, cometer errores, aprendemos de ellos para no volver a cometerlos. Buenos días, profesor Richard. Gracias por estar aquí. Realmente fue un pequeño detalle que hubo desde el punto de vista administrativo. Como doy varias de creatividad y productividad, pues hubo una confusión con el enlace, bueno, pero ya estamos aquí. Entonces aquí tenemos como frase conocimiento, habilidad, talento, experiencia. Todas estas cosas suman, pero la actitud multiplica. Mientras tú tengas una buena disposición para el trabajo, una buena disposición para, para trabajar aquí, para estar aquí, con esa buena actitud que siempre lo debemos tener los docentes. Nosotros, los docentes, no somos seres mágicos. Todos tenemos situaciones personales, internas, incluso emocionales, que nos hacen que otra vez no lleguemos con la misma actitud todo el tiempo a la escuela, todo el tiempo esa mente de aprendizaje. No obstante, tenemos que manejar, tener esa salud emocional y manejar conscientemente y con equilibrio nuestras emociones para que la actitud siempre sea positiva, para que cada vez
que lleguemos a la escuela o al espacio de aprendizaje, nosotros busquemos explorar, descubrir el conocimiento, la habilidad, el talento y la experiencia, pero no solamente con nuestros estudiantes, sino con nosotros mismos. Y comenzamos entonces con nuestra temática, la productividad en educación. Y nosotros tenemos que reconocer la importancia de la palabra productividad, porque a pesar de que entendemos que las escuelas, los liceos, las universidades, en este caso, no son una empresa, nosotros tenemos que buscar la manera de producir calidad. En esta producción dice la importancia de la educación para la producción y el bienestar de un país. Se recomienda incrementar la inversión en la educación universitaria, incentivar el aprendizaje a lo largo de la vida, alinear los perfiles profesionales al mercado laboral, generar espacios para la interacción entre las universidades y las empresas. No sé cómo fue su experiencia, pero en el caso de nosotros, cuando estudiamos en la Universidad de los Andes, hasta el último año, cuarto año, usted vio prácticas profesionales que usted sencillamente llegaba al espacio de aprendizaje, se sentaba a escuchar, a ver cómo el profesor daba su clase. Y después en quinto año cuando comenzamos tus prácticas profesionales. Y hay personas cuando llegan al cuarto y quinto año que se dan cuenta que esa no es su profesión. Entonces siempre tiene que haber un enlace entre la universidad y las empresas en administración, en ingeniería, en medicina, que ellos vayan siendo protagonistas de su propio proceso, que esa teoría que trabajan en la universidad, que trabajan desde el punto de vista virtual, como están ustedes, se pueda transformar en práctica, en acción, en los espacios laborales, porque si no, sencillamente hay una gran disparidad, una gran brecha entre las universidades y las empresas. Y por supuesto, incrementar la inversión en la educación universitaria. Si las políticas de Estado realmente estuviesen conscientes de la importancia de la educación, generaran la mayor inversión de ese PIB de Producto Interno Bruto a la educación y la salud. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una muy buena salud, y usted va, salud y alimentación también, si usted va a la escuela y se siente con buena salud, pero usted llega a los espacios de aprendizaje, un espacio con infraestructura idónea, con espacios que realmente contengan todos los materiales necesarios para trabajar y además usted tenga su barriguita llena, pues imagínense cómo usted incrementa ese talento de ese niño o de esa niña o de ese joven o de ese adulto, sencillamente porque tenemos todas las condiciones idóneas y necesarias para poder trabajar, vivir y producir en educación. Y cuando hablamos de productividad también tiene que ver con nosotros como maestros. Si usted como maestro llega, y aquí tengo el ejemplo, mi casa no me gusta estar sentada, pero bueno, usted llega con la carpetica bajo los brazos, el librito bajo los brazos, desde los años de San Quintín, imagínense cómo nosotros, cómo ese estudiante pierde la creatividad, la emoción, la disposición, la entrega, mientras que si el docente asume que él también debe invertir en educación, primero como lo están haciendo ustedes, realizando una maestría que le va a permitir conocer el conjunto de estrategias, técnicas, habilidades, conocimientos, formas de mejorar su proceso de lectura, su proceso de escritura, su proceso investigativo. Pero usted además lleva una presentación creativa, si usted no tiene computador, si usted a veces no dispone de las herramientas necesarias, una lámina de papel bond, usted va al Cyber Cesar, o alguien que les preste una computadora, si en la escuela hay una computadora y usted descarga alguna información, le dice al representante, al señor representante, mire, aquí hay una guía de 3 hojitas para trabajar con el estudiante, ya sea castellano, sea matemáticas, ciencias naturales, sea inglés, que es tan importante. Usted carga una corneta pequeña y usted utiliza su dispositivo móvil, descarga el audio, tantas cosas que usted puede hacer y eso también es invertir en educación, que esa formación sea realmente de calidad, que realmente cuando finalice el año escolar, ese 20 sea un 20 productivo, porque realmente hubo talento, porque realmente hubo la capacidad para realizar este tipo de actividad y de estrategia. Igualmente tenemos la educación en la cultura y miren la imagen tan interesante. Allá hay varios niños, varios libros que están allí presentes para poder elevar el mundo y ellos están allí tocando esos espacios. Entonces,
esta imagen me encanta porque nosotros tenemos que interiorizar y estar dispuestos a realmente asumir la importancia de la educación en la cultura. Y ando buscando por aquí una información que esta mañana, porque a mí me encanta volver a releer, volver a investigar, siempre es muy importante seguirse actualizando. Le repito, yo trabajo esta creatividad y productividad en maestría, en doctorado, en didáctica, en liderazgo, en humanidad y educación, pero todas las presentaciones, todas las investigaciones, siempre las voy cambiando porque sencillamente siempre hay algo nuevo en la red. Entonces, el papel que cumple la educación es inseparable del proceso histórico de la cultura e imprescindible para formar conocimientos, creencias, normas morales, instituciones sociales y políticas, leyes y costumbres, técnicas y hábitos, con el fin de que cada generación participe de la mejor manera posible en la organización política de la sociedad, en la producción económica, en la distribución de la riqueza social y en la creación artística. Cuando nosotros entendemos conocemos todo el contexto que nos rodea, no solamente desde lo local, desde lo regional, desde lo nacional, desde el contexto latinoamericano, en el caso de nosotros, del contexto mundial, del contexto internacional, nosotros podemos trabajar en conjunto la educación y la cultura. La cultura sí, ella pasa de generación en generación y nosotros a veces hemos obviado nuestra cultura venezolana y en específico nuestra cultura tachirense, en el caso de nosotros los tachirenses. Entonces obviamos todo lo que hubo en nuestro alrededor, el lenguaje indígena, la raza étnica, todas aquellas manifestaciones artísticas y culturales que se desarrollaron en ese momento y que tal vez usted dice hay muchas expresiones artísticas y culturales que totalmente desconocemos desde el punto de vista del ámbito histórico, del ámbito geográfico, del ámbito cultural, del ámbito artístico, del ámbito musical. Y entonces yo tenía aquí, me había traído unas, una gráfica que no se la voy a mostrar porque aquí está en lápiz, pero que se las voy a leer. Entonces dice, la educación en la cultura. En la educación en la cultura tenemos el derecho cultural, que es el derecho que tenemos todos los ciudadanos, seamos venezolanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, todos aquellos que se encuentran en la red del INSI, tenemos un derecho cultural, tenemos el derecho a reconocer nuestra historia y nuestras tradiciones. Y cuando hablamos de nuestra historia y las tradiciones, también tenemos que entender el mestizaje cultural, que es cuando tenemos esa em, ¿cómo les digo? Ese engranaje, ¿sí? Entre España, entre los afrodescendientes, los afroamericanos, entre nuestra raza étnica, entre nuestra raza mestiza. Entonces tenemos derecho a reconocer y a entender y a darle la importancia y el valor a todo ello. Tenemos que formar una ciudadanía cultural. Entonces cuando hablamos de ciudadanía cultural es que podamos hacer, como la imagen, ese engranaje entre todas las culturas, porque en todos los espacios, yo sé que Venezuela, Colombia y todos los países latinoamericanos, hay en este momento, en la actualidad tenemos de todo, venezolanos que han emigrado por muchísimas situaciones país, colombianos que han salido de su hogar y también han venido a Venezuela, pero por ejemplo, en el caso de Venezuela tenemos peruanos, ecuatorianos, colombianos, chinos, brasileños, italianos, franceses, tenemos de todo un poco. Entonces tenemos que aprender a formar esa ciudadanía cultural con el respeto y el valor que tienen todos. El fomento de la expresividad artística y cuanto nosotros no quisiéramos tener espacios donde el teatro, la música, la cultura, la danza pudiese ser, repito, ese engranaje para que el niño pueda reconocer lo que tiene en su entorno y lo que puede producir y desarrollar a partir de ese entorno. Y tenemos ese sistema educativo y ese sistema cultural que potencian el desarrollo sostenible. Cuando nos reconocemos como ciudadanos, más allá de esa cédula esa identificación que nos dice de qué país usted pertenece, cuando tenemos ese sistema cultural y cuando nos permitimos ese desarrollo sostenible, podríamos incrementar, y esa es una parte muy importante que venía a traerles en el día de hoy, bibliotecas, museos, artes escénicas, artes visuales, desarrollar y reconocer el lenguaje indígena autóctono. Cuando nosotros entendemos todo eso dentro de ese engranaje, dejamos de dar matemática por dar matemática, dejamos de dar geografía
ciudadanía, GHC, que nosotros le decimos Geografía, Historia y Formación Ciudadana, y lo vemos en un contexto más amplio, en un contexto más allá, que es esa educación en la cultura, tan importante para nosotros en la sociedad. Tenemos asimismo para poder, que veo que está la profesora Lida por allí conectada y me gustaría escucharla para entender y poder hacer un feedback de esta información tan importante. Profesora Lida, buenos días. Hola, buenos días, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Profe, pues bien, gracias a Dios, profe. Profe, pues efectivamente lo que usted viene diciendo es verdad. Nosotros pues a veces nos enlazamos solamente a lo que es la parte de dar un contenido programático y se nos olvida que pues existen las culturas y que esas culturas pues también hay algo, así sea lo más mínimo, que nos enlaza entre países. Y también hablabas tú de lo que era la productividad. Precisamente ayer, ahorita viéndote a ti con el ejemplo de la carpetica debajo, el salir nosotros a buscar esas cosas nuevas, innovar. Ayer me sucedió, por ejemplo, en los colegios, en el colegio que estoy trabajando, pues nos equiparon de tecnología. Y yo era una de las profes, soy la profe de química en tercer año y los muchachos pues vienen con ese chip de que el química, la profesora es el trauma psicológico, les digo yo a ellos. Y ayer cuando llegué les puse televisor, les puse otra dinámica, con los de quinto año pasé la lista diferente, ya no es presente, sino los puse a pensar y me di cuenta de que efectivamente eso es lo que falta en las aulas porque los motiva, los hace crear, los hace ser más creativos y hay una motivación durante toda la clase. Entonces, tal vez usted mismo lo está diciendo, nosotros tal vez no producimos algún producto, no sacamos a la venta como tal algo que sea tangible, pero es que el conocimiento de nuestros estudiantes vale más oro, vale para la sociedad. Totalmente, profesora, así es. Mira, eso que acaba de decir nos tocó a todos. Yo creo que todos los que somos docentes por hora, nos sucede eso. El que quiere innovar, innova, profe. Cuando usted tiene, a nosotros también nos equiparon, yo estaba en el colegio José Félix Rivas, nos equiparon de material de computadoras, videobeam, proyector. Incluso yo era de las docentes del año pasado donde no había nada, que andaba con un videobeam viejito que tengo, que gracias a Dios pude cambiar este año, con una computadora, santo Dios, que me dio muchísimos problemas, cargaba mi corneta y yo andaba con todo eso porque yo decía, nosotros tenemos que aprender a crear, a cambiar la forma de ver la educación, porque en el caso tuyo, que es química, entonces ellos andan sí con ese susto, la tabla, cómo vamos a trabajar. En mi caso, solamente piensan que es solo leer, profesora, qué aburrido, leer la ortografía. No, yo les colocaba videos, actividades, cuentos reflexivos, lecturas reflexivas, y eso hace que el estudiante, cuando salga, usted se siente súper satisfecho. Me pasó a mí esta semana, al igual que a ti, que dicen, profesora, muchas gracias, la clase estuvo fenomenal, y tú, "Pf, lo logré, lo lograste". Entonces, claro, porque usted hace de su trabajo, de su vida laboral, realmente algo apasionado. Entonces, si usted se apasiona, usted apasiona el resto. Como cuando usted llega, hay una lectura reflexiva que ojalá en algún momento ustedes la puedan leer, se llama ¿Quién eres tú? Hay una semejanza, una semblanza, hay varios elementos, la zanahoria, el café y el huevo. Y entonces, cuando tú pones al estudiante a pensar, cuando tú colocas al estudiante a reflexionar, él sale con la frase, ¿sí? Con la frase positiva y la lectura, además de todos los conocimientos que usted le dio. Y seguramente él cuando llega a su casa va a comentarlo. Y ese comentario se va a multiplicar a su mamá, a su abuelo, a su tío. Usted también está educando no solamente a su estudiante, sino al entorno, pero porque usted lo hizo de una manera ingeniosa, positiva, creativa, original, buscando esa productividad y esa calidad en educación. Bueno, doctora, desde la experiencia del aula, hay que indicar que el aula es el espacio donde se puede hacer creatividad y a través de la creatividad, la creatividad hacia la educación, se puede hacer la innovación educativa.
Recordemos que la innovación educativa nace desde el aula y llega hasta la política educativa, ¿sí? Grandes metodologías, de estrategias metodológicas nacieron en el aula y ahora ya son, en el Ecuador, por ejemplo, hay instituciones educativas que manejan una sola metodología con el aprendizaje basado en proyectos Proyecto. que partió en el Ecuador por el tema de la pandemia y obviamente el currículo por primera vez se enlazó a la metodología por el tema de la emergencia, desde luego, y obviamente esto nació desde el aula, ¿no? Con las experiencias que se tuvo desde el marzo del 2020, todas esas experiencias positivas que se tuvieron durante la pandemia, hasta la llegada a la presencialidad que fue para enero del 2021 más o menos. Todo esto ha generado que la creatividad en el aula se expanda mucho más dentro de la docencia después de la pandemia. Sí, Son algunos casos que se han estado dando, ¿no? Que se han estado dando y se están dando. Además de que la creatividad se enlazó desde el tema de la pandemia con la tecnología, porque antes la creatividad era solamente con material concreto, sí. con recursos que no eran tecnológicos, pero a partir de la pandemia ya hubo una ampliación total con el tema de la creatividad. Eso le podría decir, doctora. Así es, usted tiene toda la razón. La pandemia, siempre lo hemos conversado, el antes y después de la pandemia. Y la pandemia permitió a nosotros los maestros, a tal vez algunos que todavía no reconocían ni siquiera la importancia de todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología, de las herramientas y las aplicaciones. Y realmente fue un reto y fue exitoso, porque muchísimos maestros lo lograron. Incluso lo que no reconocían que era su talento, sí, que siempre tuvieron miedo al uso de las herramientas tecnológicas y después que la comenzaron, realmente han producido y han creado espacios innovadores desde el punto de vista digital y tecnológico. Entonces, la educación como proceso social es un proceso mediante el cual las generaciones adultas transmiten a las nuevas generaciones los elementos de la cultura existente en una época determinada, es decir, confiere fortaleza a las personas que gozan de su beneficio para su desempeño eficaz en su vida social y destaca el papel que las personas educadas juegan en el proceso de cohesión, reproducción y cambio social. Es fundamental. La sociedad no puede existir, estuviese extinguida si no estuviese la educación, si no existiesen maestros y maestras, espacios comprometidos en la formación de ese ciudadano, porque en muchísimas ocasiones sucede que la concepción errada de algunos gobernantes o de algunos ciudadanos que se encuentran dentro de ese espacio social es que la educación solamente sirve para formar profesionales. Entonces, profesión. Entonces, es ingeniero, es médico, es administrador, es maestro, pero y como ciudadano con principios, normas, valores, como ciudadano consciente del trabajo en equipo, de la cohesión, de la empatía, de la participación, de la colaboración, porque cuando sucede eso, cuando formamos sencillamente la masa industrial, ¿sí? Entonces formo a ese ingeniero, pero ese ingeniero es individualista, ese ingeniero no es colaborativo, ese ingeniero no le gusta trabajar en equipo, ese ingeniero no es armonioso, pues sencillamente formé una máquina. Pero si yo en la educación permito que exista una educación constructivista, una educación liberadora, ¿sí? Una educación que permita minimizar, casi que eliminar la exclusión y la pobreza, nosotros estamos haciendo un cambio social. Si realmente fuese así, tuviésemos gobiernos mucho más, más allá del gobierno, gobernantes mucho más claros, ¿verdad? Con los pies bien puestos sobre la tierra en cuál es su trabajo y cuál es su labor. Su labor no es sencillamente obtener más riquezas, que es muy importante, pero es obtener una riqueza para todos. ¿Y cómo distribuir esa riqueza? Lo dije anteriormente y lo mantengo siempre firme. Si el gobierno no invierte en educación, en salud, en vivienda, en alimentación y en unos sueldos dignos para el trabajador,
seguimos estando, pues como está ahora Venezuela y como están muchos países de Latinoamérica. Eh, por eso es que nosotros tenemos que valorar muchísimo nuestra profesión, sentirnos orgullosos, siempre con la cara en alto. Muchas personas dicen, pero usted es educadora, así como con cara como si usted estuviese vendiendo en el mercado, ¿no? Usted es educadora, usted está formando un nuevo ciudadano. Entonces, si usted está formando un buen ciudadano, usted tiene que estar con mucha hidalguía, pero también con mucha disposición, mucho conocimiento, mucha creatividad y todas las cosas que provienen y se desarrollan de eso. Entonces, miren lo que dice aquí en este pequeño párrafo que copié de otra actividad. Ayudar a la gente joven a utilizar el tiempo libre de manera creativa, a respetar a otras personas, otras culturas y creencias, a convertirse en buenos ciudadanos, a pensar por sí mismos y llevar un tipo de vida saludable. Y lo que es igual de importante, a valorarse por sí mismo y a sus logros. Si nosotros en nuestros espacios, sobre todo aquellos que trabajamos, así como la profesora Lía, en espacios donde encontramos jóvenes, adolescentes que están allí, ay, esa es como esa semilla que usted busca que aflore. Usted está allí buscando que ese estudiante conforme su proyecto de vida como un integrante de la sociedad. Si yo soy un integrante de la sociedad, yo le digo a ellos, usted debe sentirse, nosotros debemos sentirnos orgullosos cada vez que usted sale con el logo de de la universidad, con el logo del colegio, y usted, buenos días, ¿cómo está? Usted es una persona íntegra, una persona con valores, con principios, no importa la edad que tenga. No importa la edad que tenga, para usted tener valor en principio no tiene que estar ya con la edad de nosotros, usted tiene que desde el primer momento irla desarrollando con disciplina para convertir a un estudiante saludable, un estudiante que se motiva por las creaciones artísticas, pues, incluso por perdón, las creaciones por las manifestaciones artísticas, culturales, deportivas, y por supuesto, para que se valore por sí mismo y a sus logros, creer en ellos para tener ciudadanos felices, que es lo que nosotros estamos buscando en este momento. Y solamente se logra a partir de la educación, a partir del conocimiento. Miren, la educación es la llave para abrir la puerta dorada de la libertad. Y eso lo dice Washington Carver en 1943, y tan necesario y tan importante en este momento, en la actualidad. La educación y el desarrollo económico-social. No hay conocimiento. Mire, si la ciencia produce conocimiento, es la educación la que la difunde y hace posible su aplicación a tareas prácticas de producción y desarrollo económico. Por supuesto, se puede crear la ciencia, pero ¿quién la produce? ¿Quién la pone en acción? ¿Quién la desarrolla? La educación, el conocimiento y personas que son extremadamente inteligentes. Se desarrollan ese proceso cognitivo, principalmente porque hay un buen espacio, ¿verdad? Incluso laboral, personal, familiar, que hace que ese niño que tiene 4, 5, 6 años, hay niños de 4 años que ya saben leer y escribir, pero hay niños que llegan a 6 años y todavía pasan a segundo grado y todavía están en ese proceso de lectura y escritura. Cada niño y niña tiene su propio proceso, pero si hablamos de ciencia y hablamos de conocimiento, solamente se desarrolla a partir de la educación. Es de suponerse que a una mayor inversión educativa corresponde en alguna medida un más elevado Producto Nacional Bruto. Y es la tarea, es el esfuerzo, es el grito que hacemos, por ejemplo, en el caso de nosotros los venezolanos, de que realmente se invierta en infraestructura y se invierta, por supuesto, en mejores salarios para los maestros y maestras y para todo ese personal educativo, porque a veces solamente hablamos del maestro y maestra, pero también es importante que la secretaria, que el personal administrativo esté satisfecho con su espacio, con su sueldo, con su digno salario, ¿verdad? Pero también el personal de apoyo, que es el que mantiene las instituciones, el portero, el personal de limpieza, el vigilante, tantos, el coordinador, el director, el subdirector, todos aquellos que conforman ese espacio educativo. El considerar la educación como factor de desarrollo consiste en poner en estrecha relación el análisis de las posibilidades educativas con los requerimientos ocupacionales. El resultado más significativo de esta concepción es el de la implementación y ejecución del planeamiento educativo integrado a la planeación de la economía en general. Si realmente existiese un plan anual
en educación, que realmente a nosotros nos escucharan, a los maestros, a los directores, a los coordinadores, si se sentaran con nosotros para que nosotros les mostráramos nuestro plan anual de todas las actividades que debemos hacer, que quisiéramos hacer, de todas esas estrategias innovadoras, pero de los recursos que requerimos, hubiese una muchísimo mejor calidad educativa en todos los espacios, en Ecuador, donde están nuestros estimados participantes, en Venezuela, en Colombia, si realmente a nosotros nos tomaran en cuenta como educadores, tuviésemos una sociedad totalmente distinta, realmente llena de valor. A veces uno le llena de tristeza y se me coloca pequeño el corazón cuando usted ve esos niños, esos jóvenes limpiando vidrios en la calle, vendiendo. El trabajo es digno, pero ese niño y niña no está desarrollando su potencial porque si tal vez va a la escuela, en la tarde está trabajando y cuando llega a 8 o 9 de la noche, tal vez sin cena, a estudiar. Cuando llega en la mañana, llega cansado, sin comida, sin energía, sin motivación, sin disposición. El Estado tiene que invertir en educación. Es un ruego, es una petición y es una obligación hacerlo. Creo que para finalizar tenemos dos pequeños extractos más. Dice: la productividad en la educación no debe ser entendida como un simple concepto abstracto, sino como un hecho que se concretiza de manera evidente cuando distinguimos en ella una productividad económica, otra técnica y una de carácter social. Cuando se concretiza estos tres espacios, la productividad económica, la técnica, que es cuando el Estado invierte en educación, sobre todo en educación universitaria, cuando alinea el perfil de lo que se necesita. Entonces, si yo estoy en un estado donde predomina la agricultura, lo que tiene que ver con la parte agropecuaria, lo que tiene que ver con el sector pesquero, pues yo invierto en educación a partir de formar técnicos, formar ingenieros que permitan mejorar esos procesos de desarrollo económico. Y una tercera de carácter social. Cuando nosotros invertimos en educación, como decía la profe Lía, y en mi caso también me pasó, cuando las instituciones educativas son privadas, pero como nos encantaría que el sector público, los liceos, los colegios, centros de educación inicial, ellos invirtieran en educación, en mejorar no solamente la parte tecnológica, sino todo aquello, mesas, sillas, espacios innovadores, espacios donde el estudiante se sienta, todo lo que tiene que ver con la creación artística, ejecución de instrumentos, pinturas, eh, canvas, que son esos cuadros donde ellos pueden dibujar, pueden crear sonido, donde ellos puedan escuchar música. Tuviésemos una educación distinta, tuviésemos ese estudiante realmente desarrollando, y nosotros también, porque nosotros somos parte de eso, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ese cerebro triuno, donde usted realmente trabaja con la emotividad, que son las emociones, cuando usted trabaja esa parte artística, creativa, y donde usted trabaja, por supuesto, todo ese desarrollo cognitivo. Y tenemos para finalizar esta importante frase de Ken Robinson: la creatividad es tan importante en educación como la alfabetización, y por eso debemos tratarla con la misma importancia. Si nosotros enseñamos a leer y escribir, tenemos que enseñar a ser creativos. Enseñar no, potenciar, elevar, explotar, desarrollar, porque se los dije en la primera clase, la creatividad es innata, el talento es innato, la inteligencia es innata. ¿Qué hacemos nosotros los maestros en conjunto con esa comunidad educativa? Potenciarla, desarrollarla. Y nosotros también debemos hacerlo. A veces a veces nos educamos en herramientas innovadoras, en herramientas tecnológicas, pero perdemos también nuestra creatividad, nuestra originalidad, cómo nosotros planificamos el punto de vista estratégico, original, creativo, innovador. Sentarnos, nosotros no tenemos espacios libres. Usted llega a su espacio laboral y trabaja con sus estudiantes. Llega a su casa a trabajar, fines de semana a trabajar, pero sí creemos que tal vez nunca nos van a remunerar lo que nos corresponde el trabajo, pero esa satisfacción que usted tiene de hacer las cosas bien y que usted pueda preparar a esos estudiantes académicos, pero moral y espiritualmente, eso como lo hablamos hace un rato, es invaluable. Eso no tiene precio. Tenemos 7 minutos. Quisiera escuchar sus últimos comentarios para cerrar con esta clase de creatividad y productividad. Pues, profe, efectivamente, lo que usted dice, pues tiene mucho que ver con nosotros, con el día a día que nosotros, pues,
llevamos dentro y fuera del aula escolar. La idea no es solamente quedarnos ahora con la tecnología, olvidar lo que es la planificación. Y Sí, de eso va también, pues, las dos cosas van de la mano. A veces quisiéramos que las instituciones, pues, públicas también lo tuvieran, pero pues hay cosas que no podemos hacer nosotros. Pero tampoco está el hecho de que porque no lo tiene, no lo voy a hacer. así. Ahí empieza nuestro labor como docente, lo que se habla de vocación. Si hay vocación, pues podemos llegar, así sea, con un juego hecho por nosotros mismos a ese tipo de instituciones. Por supuesto, claro que sí. Sobre todo usted en su área de química tiene que buscar estrategias que permitan que el estudiante lo vea de otra manera, lo asuma de otra manera y que no quede esa química, tal vez que nos dieron a nosotros. Bueno, en mi caso yo tuve una profesora excelente, pero tal vez algunos estudiantes que quedaron marcadísimos, docentes bachilleres que quedaron marcados por ese profesor. Entonces, siempre tenemos que buscar estrategias que permitan que ellos entiendan que sí es importante, porque ellos dicen, ¿y qué me sirve para la vida? Y tú dices, por Dios, y usted le da los argumentos y se los pone en práctica. ¿Por qué es importante esta cátedra para su vida, para todo lo que le viene desde el punto de vista profesional? Muchas gracias, profesora Lía. Profesor Richard. Doctora, ¿cómo está? Sí, coincido mucho. Acá en el Ecuador el currículo nacional está orientado a que el estudiante desarrolle, o sea, se desarrolle y adquiera destrezas para la vida. Estamos haciendo ya un cambio curricular. Este cambio curricular va a ser paulatino y nos vamos a ir. No sé si ustedes conocen, bueno, la palabra destrezas como criterio de desempeño es una palabra creada aquí en el Ecuador, que es más o menos un símil de una competencia de aprendizaje. Entonces, pero la intención era que pueda desempeñarse el estudiante en la vida, por eso es que hay algunos perfiles del bachiller ecuatoriano ajustados hacia esa, hacia ese ideal. De todas formas, comentarle, doctora, que en el Ecuador se está haciendo ya un proceso de cambio curricular hacia las competencias y las competencias hacia que el estudiante sea competente para la vida. Así es. Me parece muy importante que desde el aula se maneje esto porque el fracaso del currículo actual que tenemos era porque, según un estudio que realicé yo, es que la implementación no se dio por el tema directivo, ¿sí? En gran circunstancia, y la otra es por el tema de la capacitación. No, hubo bastante deficiencia en capacitación de este nuevo currículo, pese a que el currículo salió en el 2016, hay algunos docentes que todavía aún no entienden cómo desarrollar el currículo en el aula, y eso ha generado que obviamente el currículo no se ha implementado al 100% y no se vean los resultados de aprendizaje en los estudiantes. Sí. Eso también es de gran importancia, ¿no? Que el docente esté alineado al 100% del currículo. De pronto puede ser que el currículo sea el mejor del mundo, pero si el docente no está capacitado, no está alineado, por más metodologías que conozca, pero si no comprende la estructura curricular, pues va a fracasar, ¿no? Con la intención de país. Eso nomás, doctora. Sí, por eso es tan importante lo que ustedes están realizando ahorita y los que seguimos estudiando. La educación es para toda la vida. Y cuando hay docentes que sencillamente se quedan con un simple título o simplemente volvemos a lo mismo, con la carpetica debajo del brazo, de toda la vida con ese trabajo, pues a veces tienen que dar un paso atrás. Yo ayer lo conversaba con una profesora, yo trabajo en un colegio de educación de adultos también. Y eso decíamos, ¿en qué momento el maestro debe entender que ya su tiempo terminó, que tiene que darle el paso también a otros docentes que vienen también con una nueva energía? Cuando yo pierdo la motivación, cuando yo me encajono en ese espacio cuadrado, digo, no, esta es mi planificación, este es el currículo, yo de aquí no parto, entonces comienza esa resistencia y esa resistencia lamentablemente no queda para él, sino que lo multiplica porque es el que está delante de esos estudiantes y ese estudiante no está recibiendo una educación actualizada, sino la educación que él cree.
y no deja y no permite ese intercambio de experiencias, de aprendizaje innovadora. Realmente a veces nosotros tenemos que entender cuando damos un paso hacia atrás y cuando decimos, bueno, ya nomás yo considero que es suficiente el momento. Y nos sucede en muchísimos espacios, ese maestro resistente que no quiere ampliar sus conocimientos, ampliar esas técnicas y estrategias que usted inclusive se las da, usted le hace talleres y no tal y no, no quiero, no quiero. Entonces, siempre hay que buscar la manera de entender hasta dónde vamos a estar, incluso el médico. Entonces, a veces uno no entiende cómo hay médicos que dicen, no, ya yo no voy a ejercer más la profesión, creo que ya fue suficiente, y hay maestros que tienen 50 años en una institución y no dan la oportunidad ni dan cabida a otros. Entonces, bueno, para mí ha sido un placer. Espero que haya sido muy productiva esta clase. Considero que la creatividad y la productividad tiene que desarrollarse en todo momento. Y bueno, vamos a seguirnos en ese proceso de alfabetización. Espero que continuemos con las actividades. La actividad uno fue fenomenal de este grupo. Aspiro que la actividad 2 y la actividad 3 nos queda solamente un encuentro, sea de beneficio y de provecho para todos. Buenos días y que bueno, que pasen un feliz fin de semana. Se les aprecia.